Listo. Buenas noches. En esta oportunidad me toca hablar sobre el tema de las arterias y venas del sistema renal. Como verán en este gráfico, están los dos riñones, la vena principal, que es la vena cava inferior. La vena cava inferior, esta es la aorta abdominal. Si no verificamos más a detalle, esta parte es la vena suprarrenal, que irriga la glándula suprarrenal izquierda. En el caso de los riñones, el riñón izquierdo está más alto que el derecho, si se dan cuenta. Y las arterias renales, que son las que están aquí, esta que es la izquierda y esta es la derecha, con respecto a las arterias renales, pasan entre justamente la L1 o la L2. Y está, como les explico, de la izquierda se divide en la derecha. Esta arteria que ven de esta manera, que ven por aquí, es la arteria mesentérica superior. La ramita que ven por acá es la arteria ovárica. La que está aquí, de acá son las arterias y venas testiculares u ováricas derecha. Aquí está también la mesentérica superior y esta es la mesentérica inferior. Y esta es la arteria ovárica. Detallando más lo que es el lado izquierdo, se aprecia lo que es la arteria ilíaca común, que es una ramificación de la arteria de la aorta abdominal. También se presencia en la arteria sacra media, que es la que está aquí, la iliolumbar, que es esta pequeñita de aquí, la ilíaca interna, que se ramifica de la ilíaca común. En el caso de la glútea superior, que deriva de la ilíaca interna, la umbilical, la sacra lateral, esta de aquí. La arteria glútea en sí son estas pequeñas arterias que se derivan de la ilíaca interna. Y la arteria obturatriz, que es de aquí, la arteria uterina. Y acá están las vesicales, ¿no? Y la rama uterética. Y por este lado sale, es una ramificación de la arteria ilíaca interna, no, la arteria ilíaca común, en la arteria epigástrica inferior. En el caso de lo que es de esta manera, que vamos a presenciarlo más a detalle, lo que irriga directamente el riñón, se presenta lo que es la rama anterior de la arteria renal. O sea, lo que está aquí en chiquito, aquí está más a detalle. La arteria anterior, rama anterior de la arteria renal, esta es la arteria renal. Aquí sale una ramificación, es la arteria suprarrenal inferior. Y esta parte, que es como una zona hueca, se llaman el ilion del riñón y es el seno renal. Aquí se ramifica lo que es la arteria segmentaria superior. Aquí lo que sale, lo que bordea esta parte del riñón son las arterias arqueadas. Lo que están entre el riñón casi son las interlobulares. Aquí está la segmentaria anterior superior. Estas pequeñitas ramificaciones que salen de los lóbulos del riñón son las arterias lobulillares. Y esta que sale del riñón son la arteria radiada perforante capsular. En este caso, estas son todas las arterias y venas renales. Gracias. De nada. Mi nombre es Nayeli Albino. Vamos a hablar sobre el sistema hepático. Bueno, las venas que están conformadas por el sistema hepático es la vena porta, que está formada por la unión de las venas esplénica y mesentérica superior. Se sitúa en la parte media de la cara posterior del páncreas, a nivel del istmo. La vena porta transporta abundantes nutrientes a una concentración relativamente alta de oxígeno. Proporciona terceras partes de flujo sanguíneo hepático. Ahora hablemos sobre la vena hepática.
que se forma por la unión de las venas sublobuliares y esta vena drena el hígado y conduce la sangre a la vena cava inferior. La vena cava inferior se forma desde la confluencia de las venas ilíacas comunes a nivel del L5, justo debajo de la bifurcación de la aorta abdominal. La vena cava inferior transporta la sangre de las piernas, pies y los órganos del abdomen y la pelvis. La vena cava es la vena más grande del cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre las arterias. La arteria hepática nace a la derecha del tronco celíaco, dando lugar a 3 ramas colaterales antes de su división terminal: el gastroduodenal, gástrica derecha y cística. En su posición terminal da lugar a 2 ramas, la hepática izquierda y la hepática derecha. La arteria hepática derecha es el reemplazo o accesorio. Es una rama de la arteria mesentérica superior proximal, mientras que la arteria hepática izquierda es el reemplazo o accesorio de una rama de la arteria gástrica izquierda. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Las arterias coronarias son 2 arterias que van a nacer de la primera porción de la aorta, es decir, van a ser las primeras que nacen de esta misma y van a nacer específicamente de los senos coronarios anteriores, tanto derecho como izquierdo, y luego van a tener un trayecto subpericárdico alrededor de los surcos interauricular e interventricular, tanto anterior como posterior. Y luego se van a distribuir en el espesor del miocardio, al cual van a nutrir durante la diástole. La arteria coronaria izquierda va a tener 2 ramificaciones: la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. En cambio, la arteria coronaria derecha va a tener 3 ramificaciones. La primera va a ser la arteria del nódulo sinusal, la segunda va a ser la arteria del cono arterial y la tercera va a ser las ramificaciones ventriculares. Durante el drenaje del venoso del corazón se van a distinguir 2 grupos de venas, unas que van a depender del seno coronario y otras que van a ser independientes. Las venas cardíacas anteriores van a desembocar directamente en el atrio derecho, drenando la superficie anterior del ventrículo derecho. Después, aquellas que van a depender del seno coronario, el cual es el principal elemento venoso del corazón y sirve como un colector terminal que drena el contenido del atrio derecho. Este tiene su orificio que se ubica en la pared inferior del atrio derecho. Es la continuación dilatada de la vena cardíaca magna. Además, distintas venas del corazón poseen como punto de drenaje este seno coronario, teniendo así a tales venas como la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media, la vena posterior del ventrículo izquierdo y la vena oblicua de Marshall. Buenos días, profesor. Soy la alumna Milagro Flores Vargas y en esta ocasión voy a desarrollar el tema arterias y venas pulmonares. Bien, cuando hablamos de arterias y de venas pulmonares, estamos refiriéndonos a vasos sanguíneos de la circulación pulmonar. ¿Cuál es la función que cumple cada una de ellas? En sí, ambas cumplen la función de transportar, pero aquí viene la diferencia y para ello me voy a apoyar en este gráfico del corazón porque se sabe de que tanto el corazón como los pulmones están estrechamente vinculados, ya que participan en funciones armoniosas, vinculadas, ¿no? Y simultáneas. Bien, lo que sucede con las arterias es que las arterias van a transportar sangre, pero es una sangre desoxigenada. Y esta sangre va a salir del ventrículo derecho del corazón y va a ser conducido hasta los pulmones. En cambio, con las venas sucede lo contrario.
hay un transporte, ¿sí?, de sangre oxigenada y esta sangre va a salir de los pulmones y va a ser trasladada, transportada hasta la aurícula izquierda. En cuanto al recorrido que van a tomar tanto las arterias como las venas, debo indicar que en el caso de las arterias, estas se van a originar en el tronco arterial y van a finalizar en el segundo cartílago costal izquierdo. Veamos la ilustración. Aquí ubicamos el tronco arterial. Es aquí donde se originan las arterias pulmonares, tanto derecha como izquierda. Debo indicar también que el tronco arterial es una estructura corta, es ancha, ya que mide 5 centímetros de largo y su diámetro es de 3 centímetros. En cuanto a la arteria pulmonar derecha, por lo mismo que tiene 3 lóbulos, se entiende que requiere de una mayor cantidad de sangre, por lo mismo que es más grande, más ancho, más largo, ¿no? Y esta, a su vez, se van a presentar una subdivisión de arterias lobulares y van a ir cada una de ellas a un lóbulo del pulmón, ¿no? En cambio, en la arteria pulmonar izquierda es, por lo mismo que está más cerca al corazón, es más corta, ¿no? Es más estrecha y ella contiene un ligamento llamado arterioso que va a unir el ápice, ¿no?, del corazón con el arco de la aorta. Finalmente, las venas pulmonares. ¿Qué se entiende por ellas? Es el conjunto de venas encargadas de transportar sangre desde los pulmones hasta el corazón. Se trata de las únicas venas del organismo que pueden llevar sangre oxigenada. Sabemos que estas venas pulmonares son 4. 2 están ubicadas en el lado izquierdo, tanto superior como inferior, y 2 en el lado derecho, tanto superior como inferior. Estas venas pulmonares se van a originar a partir de las redes de capilares de los lobulillos pulmonares. Recordemos que existen 5 lobulillos, ¿no? 3 en el lado derecho, ¿no?, porque tiene 3 lóbulos, y 2 en el lado izquierdo. Bien, entonces va a partir de aquí, de estas redes capilares, de los lobulillos pulmonares y de las últimas divisiones bronquiales también, ¿no? Entonces, estas ramificaciones van a converger hacia el hilo pulmonar en número de 4, que son las que acabo de mencionar. Bien, entonces, estas venas son voluminosas, son cortas, ¿no?, por lo mismo que están cerca al corazón y carecen de válvulas, ¿no? Por eso se dice que son avalvulares. A través de ellas, la sangre oxigenada procedente del pulmón es transportada hasta el corazón, ¿no?, desembocando en la porción superior de la aurícula izquierda, ¿no? Esta sangre va a llegar al corazón luego de ser oxigenada mediante el proceso de hematosis que se lleva a cabo por medio de la barrera hematoalveolar en el pulmón. Bien, hasta aquí mi participación, profesor. Muchas gracias. Hola, soy Hernán Laurece González Arevalo y en esta exposición vamos a ver el sistema encefálico, de los cuales vamos a tocar la cariotidia interna y de los cuales vamos a hablar de su origen, de su trayecto, de cómo va de un lado a otro y sus 7 segmentos, de que cada uno tiene una función importante. Ok, ahora vamos a hacer el origen de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna se origina tanto como de la derecha y de la izquierda en la arteria carótida común, que va correspondiendo si es de la derecha o de la izquierda. La arteria va a nivelado de la vértebra C4, de las cuales va a ser en la parte superior del cartílago tiroideo.
Como ya dije anteriormente, el trayecto tiene 7 segmentos, de los cuales ya vienen enumerados y vamos a ver cómo se llaman. En el primer segmento está ubicado en la arteria carótica común, que se parece a una especie de alguna Y, y es llamado cervical, que está completamente relacionada en esta intercepción, está relacionada con la vena yugular y la vena glenoferoigeo, que es el número 9. Y digamos que el primer segmento cervical no tiene ramas extracraneales. El segundo segmento se llama petroso. Cada arteria carótida interna entra por los pequeños conductos del cráneo llamados carioctirios. Estos pequeños conductos forman parte de los huesos temporales, que aquí se asemeja a unos dos pequeños codos que se pueden apreciar acá. Estos dos codos se hace una apreciación por la zona en la que va pasando. Ya que la arteria esté dentro del cráneo, se llega a encontrar y rodear del plexo simpático carioctíneo, así formando el tercer segmento. El tercer segmento se llama rasgado. ¿Por qué se llama así? Porque pasa por encima del agujero rasgado, que es de la parte de las mejillas, este huesito de acá. Y por ahí, al mismo tiempo, se encuentra por los ganglios trigeminal. Continuando con el recorrido del segmento 3, pues se llega a los senos cavernosos, donde tiene una serie de relación con el nervio oculomotor y troclear, ya que por ahí también va pasando por lateral la glándula hipófisis, asimismo convirtiéndose en el segmento cavernoso, que sería la C4. El segmento 5. El segmento 5, también llamado como clinoideo, está entre el seno cavernoso y en la apófisis clinoides. Y ya que si estamos hablando de la apófisis clinoides, estamos hablando del segmento 6. Como verán aquí está el segmento 5, en esta parte de acá, y más abajito está el seno cavernoso, y más arribita, que es el segmento 6, serían los apófisis clinoides. El apófisis clinoides, también llamado como oftálmico, se encuentra en la arteria oftálmica. Esta arteria no es encefálica, pero tiene una gran importancia gracias a su relevancia. Y por último, tenemos al segmento número 7. El segmento número 7, también llamado como comunicante. Ese segmento, en ese lugar, se origina la arteria comunicante posterior, ya que ahí, en ese lugar, se conectan los dos sistemas, que es el vértebro basilar y el caroctíleo. Y el vértebro basilar y el caroctíleo, donde está dentro del polígono de Willis. Y al terminar se encuentra en la arteria de las ramas terminales. Bueno, para continuar voy a hablar acerca de las venas y las arterias que se encuentran en el miembro superior. Con respecto a las venas, tenemos a la vena cefálica. La vena cefálica se encuentra aquí, de azul. La vena cefálica es una vena superficial del miembro superior y es una de las dos venas principales del brazo. Su origen se va a dar en la red venosa superficial del dorso de la mano y la ubicación sobre la cara lateral del antebrazo y el brazo. La terminación de esta vena termina drenando en la primera parte de la vena axilar. Ahora, para continuar, tenemos a la vena basílica. La vena basílica se encuentra aquí, de azul. Esta vena basílica es una de las principales venas junto con la cefálica y drenan en el miembro superior.
Su origen es en el aspecto cubital de la red venosa superficial del dorso de la mano y la localización es en el aspecto medial del antebrazo y del brazo. Ahora, la terminación termina uniéndose con las venas braquiales emparejadas para formar a la vena axilar en el borde inferior del músculo redondo menor. Ahora, para continuar, tenemos a la arteria humeral. La arteria humeral está pintado de rojo. Aquí se encuentra. La arteria humeral es un vaso sanguíneo prominente que se encarga de irrigar los tejidos localizados en el brazo hasta llegar al codo. La localización es en cada miembro superior, por tanto el principal vaso sanguíneo que se encarga de transportar sangre oxigenada desde donde comienza el brazo hasta que se divide en dos ramas, radial y cubital, y culmina en la mano y en los dedos. Ahora tenemos a la arteria cubital. La arteria cubital es esta de aquí, que también está de rojo. La arteria cubital es un conducto que pertenece al sistema cardiovascular y tiene la función de transportar sangre oxigenada desde el codo hasta la parte distal de la mano. Tiene 5 ramas, que es la arteria de los músculos epitrocleares, el tronco de los interóseos, dorsal del carpo, desde el codo hasta la parte distal de la mano. Tiene 5 ramas, que es la arteria de los músculos epitrocleares, el tronco de los interóseos, dorsal del carpo, transverso del carpo y cúbito palmar. Si se daña esta arteria puede provocar lesiones a nivel del radio o del cúbito. Ahora por último tenemos a la arteria radial, que también es esta roja que está aquí. La arteria radial se va a encargar de transportar sangre oxigenada desde el codo, donde se deriva la arteria braquial, hacia el antebrazo, mano y también el dedo pulgar. Su localización es en el borde externo del antebrazo y recorre hacia la mano, donde se une con la rama anterior cubital. Soy la alumna María Villavicencio Guardia. Continuando con la exposición de mis compañeros, voy a explicar sobre la arteria y vena del miembro inferior. Iniciaré explicando sobre las arterias, pero para ello tenemos que saber cuál es la función principal de la arteria. Entonces, las arterias son los vasos que transportan oxígeno, es desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Las arterias se van a diferenciar de las venas en que las arterias tienen las paredes más gruesas que las venas, por lo tanto son las más firmes, transportando la sangre que fue previamente oxigenada en los pulmones desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo durante la sístole. A continuación iniciaré explicando sobre el recorrido de la arteria en el miembro inferior. Iniciando, en esta zona se va a encontrar lo que es la arteria femoral. Tenemos a lo que es la arteria femoral profunda. Acá observamos lo que es la arteria de las ramas perforantes. Luego, de forma descendente hacia la arteria femoral, que es esta de aquí, va a discurrir a través del inicio del hiato del músculo aductor mayor. También vamos hacia la arteria descendiente de la rodilla. Luego vamos a la arteria superior lateral de la rodilla y la arteria inferior lateral de la rodilla, y tenemos a lo que es a la arteria circunfleja peronea, y luego de ello observamos a lo que es a la arteria tibial anterior, en la cual vamos
en la arteria circunfleja peronea va a presentar lo que son dos ramas, en lo que es en la rama articular de la arteria y en la rama safena de la arteria. Luego, lo mismo de lo que vamos a recurrir de la forma descendente de la arteria tibial anterior, vamos a observar en lo que es en la arteria tibial medial, la arteria maleolar lateral. Luego tenemos a lo que son las arterias digitales dorsales. Luego vamos a tener a lo que es en la arteria plantar profunda. Y luego aquí, donde observamos todas estas arterias, son las arterias digitales dorsales del pie. Y por último vamos a presentar lo que son las arterias metatarsianas de las dorsales. Gracias. Pero, bueno, continuando con la exposición que anteriormente había hablado sobre la arteria, ahora voy a explicar sobre las venas. La vena está constituida por el sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo y dos sistemas de conexión, que es el sistema perforante y el sistema comunicante. Pero nos vamos a abordar más específicamente en las venas más principales, en la cual está el sistema venoso superficial, que se encuentran las dos venas, que es la vena safena mayor, la vena safena menor. A continuación voy a explicar una de ellas, que es la vena safena mayor, pero primeramente tenemos que saber cómo va a ir el trayecto. Entonces va a iniciar desde la zona distal hacia la zona proximal. Pero cuando voy a ir explicando sobre todos esos recorridos, voy a explicar desde la zona superior hacia la zona inferior. Entonces, la vena safena mayor va a recibir la sangre desde el arco venoso dorsal, seguidamente en el borde interno maleolar, va a subir ascendentemente hasta llegar a la vena femoral común. Luego tenemos afluentes importantes que se van a encontrar en la pierna y en el muslo. En el muslo se van a encontrar los afluentes, que es en las venas accesoria anterior, en la vena accesoria posterior, y en la pierna que tenemos los afluentes en lo que es en el arco anterior y en el arco posterior. Luego giramos despacio. Voy a sobre la vena safena menor, que se va a encontrar desde el borde externo retromaleolar, ¿no? Va a subir de forma ascendente, ¿no? Observamos hasta llegar en la fosa poplitea, y donde se va a originar en la vena poplitea. Luego de ello, vamos a encontrar de forma delimitada en la zona que está el arco de Hunter, y en la zona más inferior, no, lo que se va a encontrar el músculo sóleo, y en la parte media de lo que es en la interarticular. Y aquí, como observamos, se encuentra lo que es en la vena poplitea. Luego de ello vamos a observar, ¿no? Va a salir desde aquí hacia la vena tibial anterior, se va hacia la cara interna tibial anterior y peroné, hasta llegar hacia la vena pedia. Luego de ello vamos a ir, giramos. Continuando,
con la explicación del sistema venoso profundo, vamos a observar, ¿no? Desde aquí, desde la parte interna de la rodilla, se va a dirigir de forma ascendente y hasta llegar a la cresta ilíaca anterosuperior de la cadera, ¿no? Vamos a observar lo que es en la vena femoral, y acá también observamos, ¿no?, la vena femoral profunda. En ese trayecto el trayecto de la vena femoral profunda se va a encargar de recoger la sangre del muslo, que va a ir desembocando hasta la vena femoral común. Bueno, profesor, eso es en cuanto a la explicación de la arteria y la vena del miembro inferior. Gracias.